Continúa la aventura. En el video anterior compartimos con ustedes el día que abandonamos a La Pancha. Armamos un par de mochilas y caminamos 12 kilómetros para llegar a Machu Picchu pueblo. Para que todo resultara perfecto necesitábamos dos cosas muy importantes: conseguir hospedaje en Aguascalientes y conseguir el ticket para entrar a la ciudadela. Ciudad sagrada, maravilla del mundo. Y vamos a ver, pero ya estamos acá. ¡Qué increíble! ¡Nuestro amigo de anoche! La caminata es de 12 kilómetros paralela a las vías o sobre las vías. Y todo el tiempo hay trenes que van y vienen. En este punto y en muchos otros hay que bajarse de la vía para permitirle el paso al tren. Nos da la bienvenida a Machu Picchu. Está en Aguascalientes o Machu Picchu pueblo. Nos fuimos a conseguir un hostel y nos encontramos con este puente de los enamorados, donde las parejas dejan su candado y tiran la llave al río. Estas son nuestras camitas. Acá con vista al patiecito para tomarse unos mates. Qué lindo. Un pueblito donde no hay autos. Ahí estamos. Cambiamos a La Pancha por este hospedaje. Y un paredón impresionante. Rodando sin apuro. Mira, Pancha, por lo que te cambiamos, uno grandote. ¿Qué estás haciendo la pobre Pancha? Solita en la hidroeléctrica. Después de tanta incertidumbre, que dónde dejamos La Pancha, que conseguiremos la entrada, que cómo será esto, que cómo será lo otro, lo logramos. Somos Adri y Rubén de Rodando Sin Apuro. La principal de este equipo es La Pancha, nuestra carpa con ruedas que nos lleva a lugares increíbles. ¡Llegamos! ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? ¡Ay! ¿Dónde estamos? Después de tanta incertidumbre, que dónde dejamos La Pancha, que conseguiremos la entrada, al final no fue tan difícil. La entrada la conseguimos enseguida, apenas llegamos ayer. Sí, había para al todo pueblo. horario. Había para un montón de horarios, para un montón de circuitos. Nosotros llegamos ayer y ya ayer mismo compramos la entrada para hoy. Y elegimos el horario que quisimos, este de las 9. Y vamos a ver, pero ya estamos acá. Qué increíble. Muy loco, ¿no? Sí, un aplauso, acá nos dan la bienvenida, Rubén. El primer regalo es el mejor clima hoy. No solo el clima, sino por eso muchas felicidades, congratulations por favor. Gracias. Tenemos regalos, tenemos presentes, tenemos wow, sorpresas para todos. Prepárese. Nuestro tour comienza así, entonces la puerta, la sonido. Por eso la vegetación está muy fuerte, las plantas, los árboles, las frutas, flores. Por ejemplo, este árbol dice, cuando cada vez más la gente llega al punto más alto, mucho más alto, es porque estamos muy cerca al sol, estamos muy cerca a Dios. El propósito era llegar entonces al punto más alto, por eso los edificios están en las montañas. Ahí está mucho más cerca la parte divina, a la parte espiritual. Por favor, eso sería respecto a esta pregunta interesante, porque es la pregunta del millón. ¿Por qué construyeron Machu Picchu en esta montaña? Encontraron el punto más perfecto para todos los edificios
elementos como agua, por ejemplo, porque con agua, sin agua, como la gente vivía. Y encontraron manantial natural aquí mismo para vivir. Tierra fértil. Y tierra fértil y además material de toda esta montaña aquí en el sitio este. Claro. Esas son respuestas de respecto a la pregunta. Muchas gracias. Por favor. Subiendo escaleras. Ok, señores, la montaña que está allá al fondo, Sí. la más alta, se llama Huayna Picchu. Huayna Es Picchu. un templo ahí arriba, por favor. 1 hora es para subir ahí arriba. ¿Se imaginan subir ahí? Es un camino original. En este lugar nos tomamos unas fotos, amigos, porque este es un otro mirador, un primer mirador. Esto es colca, Con las o colcas depósito. en quechua, Ah. exactamente. De coca, cultivo de coca, señores. There is the farm de coca leaves. Ajá, un poquito más. Igual después hay un mirador superior. Por eso, bueno, mejor. Pero bueno, este está muy bueno, mira. Miren. Vamos avanzando despacio. El profesor le pregunta, estoy buscando la ciudad perdida, dice al señor. Y este señor dice, pero ¿cuánto hay? O sea, pidió dinero. Y el profesor pagó 1 sol. Dice. Bueno, después la familia le dio todita la información, croquis y todo, sobre Machu Picchu. Sí, señor, aquí arriba, en la montaña, llamado Machu Picchu, hay una construcción. Está lleno de plantas, de árboles. Tal vez es la ciudad perdida. Entonces, al día siguiente, todo el grupo llegan aquí y encuentran Machu Picchu. Machu Picchu, señores, estaba así. Ese tiempo estaba lleno de árboles, estaba así como aquella montaña, el cerro, que no se ve nada, miren. Ajá. Así estaba en 1911 Machu Picchu, miren. En 1911. Ajá. Un 24 de julio Machu Picchu se descubre así. Por favor, real historia. ¿Me repetís el nombre de la persona que llegó, el profesor? Norteamericano Hiram Bingham, así se llama el Hiram señor. Bingham. Ujú. Esta familia campesina, real historia nunca reconocen a ellos como el principal descubridor, sino el profesor norteamericano Hiram Bingham difunde la noticia a nivel mundial Claro. y se lleva el honor, el título. Y ahora eres muy famoso en el mundo. Construcción siglo XV, en el periodo del noveno Inca llamado Pachacútec. Porque real historia reconoce 14 gobernantes tenemos, pero el noveno Inca es el más importante de todos, el que construyó Capital Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Choquequirao, otros grandes pueblos, proyectos. Entonces, él expandió la cultura en los Andes y formó el gran estado llamado Tahuantinsuyo. Y construyó, Entra Pisac también. tiene Pisac. No entra todo. Es impresionante. Y sigue para arriba. Agrícola en este momento. All mountains. Acá estamos en la parte agrícola y allá es la zona urbana, donde vivía la nobleza, las autoridades. El templo del sol es lo más maravilloso que tiene Machu Picchu. Vean un árbol allá al fondo, está un árbol. Princesas eran sacerdotisas escogidas, agias en quechua, y estaban acá. Por favor, entonces, al lado está el templo del sol circular. El templo del sol está en forma circular. Viendo Una el templo del sol. Del templo, esa El circular. ventana, por favor, está alineado allá. Ahí está hay un paso, hay Sí. un paso. Ese es el camino Inca. El This is camino the Inca. Official Inca Trail. Destruido.
El 21 de junio el sol ingresa por una ventana que tiene en aquel lado. En cambio aquí están los... Sacándonos las fotitos que no pueden faltar. De National Geographic, diría guía. Acá, las National Geographic, rodando sin apuro. Somos más. ¿Dónde estamos? Allá arriba también, ahí va. Y seguimos subiendo. Sí. Un camino Pero social. también tenían caminos religiosos que solamente era para llegar a los lugares sagrados. Y otro camino militar, por donde venían los militares, los chasquis y todos ellos incluso, y protegían toda la estructura, todo el camino en ese tiempo. Pues hay tres caminos: camino social, camino religioso y camino militar. ¿Este era? Este es el camino social, el camino principal para todos, para toda la gente. Parece que era, Una decía, tumba. algo importante el cuerpo acá, uno de estos cuerpos. Una mujer. Una mujer estaba ahí. Mayor. Parece que era peregrina, sacerdotisa. No ofende. Es lado sur. Está alineado lado sur. Estaban todos con sus techos de paja. Los techos eran igualitos, aquellos techos, como la vemos en la foto, Pertenece a los sacerdotes, a los nobles. This is real, the noble area. The house living, you can see the priestess and the priestesses. El nivel del mar es a altura de Cusco. 3.500 metros sobre el nivel del mar. Ajá. Aquel es el cerro Machu Picchu. Oh, the same as Cusco. Same as Cusco, because Cusco is 3,600 meters, 400 meters, so Machu Picchu is 2,400 meters. Exacto. Entonces, uno significa en quechua mayor o adulto y Picchu significa mountain, montaña. Entonces sería esto como montaña Adulta, mayor una o montaña adulta. mayor. Exacto. Huayna Picchu, montaña joven. Huayna es joven. Una montaña feliz. Putu, Jusek. Happy Mountain. Puti, Montaña feliz. ¿cuál es? Aquel es el centro, el chiquito, el más pequeño, al frente. Ah. Aquí al fondo está. Ah, ahí, Tenemos la otra pequeña. montaña para este lado. This is the quarry stone. Esta es la parte cantera de piedra. de Mucha Machu Picchu. energía. Nos vamos a la Plaza Sagrada, amigos, nos dice el guía. Así. A ver, vamos a la Plaza Sagrada de la Ciudad Sagrada. Maravilla del mundo. ¡Ay, qué increíble! Como con el agua y la madera abrían la piedra. Ahí abajo se ve la hidroeléctrica. Está abajo, La pancha debe andar por allá. el color de tierra. No está sucio. El cóndor, el puma y la serpiente. El universo De las en tres ventanas. Tres mundos, tres niveles. Mundo espiritual, ahorita voy a explicar para ella. El cóndor, Y el el mundo puma, espiritual. el mundo material. Y a la serpiente, el mundo interior. No debajo, sino interior. Inner. Inside. Ajá. Interior. Inner representa El altar plaza sagrada. de la Cruz del Sur, la constelación. Este era el lugar de las principales ceremonias de los dioses. Ahí está. Este es un altar, este es un templo. Un Son altar. hornacinas que eran decoradas con ídolos, Hornacina, sí. con muchas ofrendas, regalos, seguramente hasta bebidas, flores, ellos decoraban su templo. Cuántos sacrificios de llamas al Padre estaban acá, porque de aquí encontraron muchos entierros.
huesos, cerámica, huesos de llamas, de alpacas en este lugar. Era sacrificio de llamas y alpacas. Las tres ventanas. De los dioses. Claro, todos esos salientes para atar el techo. No se puede creer cómo lograron hacer esto con tanta perfección. Donde todo el pueblo está aquí en algún momento. A ver. Como hoy día, por ejemplo, estos días. Den espacio, por favor, al grupo que está viniendo. Ajá. Era en estos grandes, estaban acá cientos de peregrinos invitados con danza, música. Y aquí era la fiesta final después con toda la gente, con todo el pueblo. Por eso este lugar tiene que ser algo acústico, algo como anfiteatro, donde hay sonidos acústicos. Seychelles, son conchas marinas. Pututus. Pututus. Claro. Y esos sonidos alcanzan todo Machu Picchu. Es algo maravilloso. Y se comunicaban. Claro, a través de esos sonidos con la zona acústica se amplía más, ¿ya? Ok, por favor, nos vamos. Bueno, por ser temporada baja, mucha gente. No imagino temporada alta esto. Ceremonial. La roca sagrada. Esta roca sagrada tiene la réplica de la montaña, está atrás. Es el Yanantin. Les decía que los dos se convierten. Yanantin, que es dualidad. Dualidad. Ajá. Esta es la roca. Acá les voy a hacer ver la foto. Bueno, ahí se dejan las ofrendas. Ahí dejamos nuestra ofrenda. Muy emotivo. El segundo piso era para depositar, almacén, como despensas se usaban en el segundo piso. Eso, ventilación debe ser. Y las ventilaciones. Sí, Y el imprescindible. primer piso aquí, estaba acá seguramente la gente durmiendo, comiendo acá, compartían acá en el piso. Un río, una montaña, unas constelaciones, animales, El sol, el cosas de la naturaleza. todo el universo era considerada espíritus o dioses. Y después de él, para su esposa, Panay, opuesto. Es un círculo, es la familia. Bajando. Qué impresionante estar acá. Acá el Palacio de las Chicas. Acá el palacio donde vivían las mujeres, princesas. O altar. Un altar. Solar astronómico. Es de la parte intihuatana. El Intihuatana es el observatorio solar. Intihuatana. Como reloj solar. Observatorio solar, reloj solar. Do you see this is the ship pyramid? Sino la idea es disfrutar este lugar, pasear un poco aquí. Ahí se ve cómo viene el agua. Acá va bajando. Y acá está todo el sistema. Qué increíble el manejo del agua que hacían. Ahí ya va al piso de abajo. Y allá continúa.
Todo llega a su final. Exit, nos dice, salida. Uy, tenemos que salir. Ay, cuesta irse. Claro, de allá venía el agua. Salimos por el sector de cultivo. Como pueden ver, todos vamos caminando hacia el mismo lado. No se puede ir y venir por donde uno quiere, sino que cada sendero, cada circuito está muy bien marcado. Ahora sí, vamos bajando, haciendo el camino del Inca. De regreso a Aguascalientes. A bajar te ha dicho que la Pancha nos está esperando. ¿En dónde? ¿Dónde nos espera? Creo que nos va a esperar hasta mañana, ¿Eh? Creo que nos va a esperar hasta mañana. ¿Por? ¿Por qué? Parece, ¿Eh? parece. Ay, si es mediodía. Sobra. Tenemos que llegar al hostel a buscar toda la otra mochila pesada con cosas que trajimos de gusto y después caminar 12 kilómetros hasta donde está la Pancha. Ay, qué lindo un pajarito. Acá muchas piernas, para acá, para allá, para acá, para allá. Caracoles. Vamos bajando. En la selva. Bajando. No, los incas lo bajarían con más energía. Sí, tal vez a los saltos, corriendo, pero bueno. Se hace lo que se puede. Rodando sin apuro. Llegamos. Logramos bajar del Machu Picchu. No nos íbamos a quedar a dormir allá arriba. Acá estamos. Costó bajar, me imagino que hubiese sido subir. Uy, lo que hubieras, ¿no? Sí. Felicitamos a los que se animan a subir. Hola. Así se llega a Aguascalientes. Y ya en este punto, y después de haber caminado tanto todo el día, hacer el circuito 2 dentro de la ciudad sagrada nos llevó 2 horas y media aproximadamente. Después el descenso por todos los escalones, 1 hora más fue, 1 hora y media. Y ahora estos kilómetros que quedan para llegar a el pueblo Aguascalientes. Volvimos al hostel a buscar el resto de nuestras pertenencias y la otra mochila, y la verdad que decidimos pasar una noche más. Después de un paseo nocturno, un buen descanso y un rico desayuno, emprendimos el regreso a la hidroeléctrica. 12 kilómetros. Despidiéndonos.
de Machu Picchu. Ahí se viene una larga caminata hacia la Pancha. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Bueno, estamos caminando por donde no se debe, porque por las vías acá no sé si se puede. Pero encontramos esta belleza. Bueno, no vamos solos. Por la selva en compañía. Ay, Dios. Lindo lugar para parar a comerse una banana. Buen día. Se van terminando nuestros 2 días de mochileros. Un recreo. Nueces y bananita que me quedó del desayuno. Pensar que parecía tan lejos Machu Picchu desde casa, ¿cierto? Sí. Y ya está, ya lo hicimos. Programando desde nuestra casa, allá en el pueblo, decíamos, uy, qué lejos Perú, qué lejos Machu Picchu. Pero la Pancha nos trajo hasta acá. ¿Cómo estará la Pancha? Ya la vamos a encontrar, en poquito rato. ¿Qué nos quedan? 2 kilómetros. Cansado bastante. 2 kilómetros. No, no estoy cansado. Desde el puente este de la vía ya se ve la ciudad sagrada. Pero es muy difícil verlo con esto. Pero ayer desde allá arriba veíamos este puente. Desde allá arriba se ve la hidroeléctrica, entonces dijimos, ¿cómo no nos dimos cuenta? Ahí está, la ciudad sagrada y el Huayra Picchu. Todo muy verde. Cachos de banana. Mucha banana, mucha banana. Banana por todos lados. Solita la Pancha. Jaja. Ahí está la pobre Pancha solita. Más linda. Y volvimos con la Pancha. Saliendo de hidroeléctrica. Pancha ya no extrañó. Se extrañó, pero bueno, ya estamos de nuevo aquí. En la ruta. Vamos a seguir descubriendo Perú. Ya llegamos
¿Llegamos al túnel? Parece que sí. ¿Cómo es? ¿Pare o siga? Por arriba. ¿Eh? Por arriba me dijo acá. ¿Acá? ¿Por acá? ¿Es por acá? Sí, sí, habíamos pasado por acá, me acordé. Futuro túnel. Sí, que había barro y pusiste la doble ahí, me acuerdo. Eso enseña así como si Sí, uno fuese divino, ¿no? Poca gana de señalizar. Esta viene la parte muy angosta y mucho precipicio. ¿Cómo es? Cortito. Cortaron para que podamos pasar. Pasarse de largo. Muy peligrosa la curva. En bajada y a 90 grados. Zona de bananas. No sé. ¡Chao, chao! Más linda, nos regaló cosas para probar. Nos regaló mango, vamos a probar un mango. Compramos una piña. Tienen sembrado. No sé qué es. Toda la montaña sembrada. Este derrumbe ya estaba. Está bien. Zona de derrumbes. Los camiones vienen tocando bocina en las curvas porque se ocupan las dos manos cuando doblan. Casi nos apretaron recién, ¿eh? Era un camión muy largo. Así que Panchi es finita. Sí, el camionero frenó. Qué lindo. Me acuerdo si en Abra, Málaga, mostramos a la ida. ¿A qué altura estamos? Altura nube. Acá cerca de Inca ya. Estamos a la altura nube. Camino del Inca. Ahí está Paradores. Esta gente vive acá en la nube. Esto es todo el año, todo el día nube. El otro día pasamos al mediodía, a la mañana nube. Ahora a la tardecita nube. Bueno, la gente acá viene trabajando. Viene en un camioncito. Acomodan como pueden. Chau amigos, nos vemos en el próximo video desde Perú.